Quiero iniciar con dos textos. El jefe de Estado llama a la movilización ciudadana y dice así: el intento de coartar, esto fue el discurso de Ubalcón el 1 de mayo de este año, dice: el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución. Por eso los invito a estar en la primera línea y a la vanguardia de la historia de Colombia. Unas semanas después, en la columna, el profesor Wasserman, un exrector muy importante de la Universidad Nacional y un intelectual muy importante, químico, divulgador científico, dice lo siguiente: llamo revolución, o sea, eso no es 8 o 12 días después, llamo revolución a un cambio súbito, transformación radical de impacto grande y general. No devaluaré la palabra usándola para cualquier cambio menor, afirma el profesor Wasserman. Las revoluciones más grandes de las que he sido testigo se dieron en el conocimiento. Mis revoluciones científicas fueron éxitos maravillosos que cambiaron la vida del planeta. Desafortunadamente, las políticas fueron catástrofes humanitarias. El profesor Wasserman. Entonces vamos a hablar un poco sobre lenguaje de acción, la concepción pragmática del lenguaje. A la luz de una concepción pragmática del lenguaje, a saber de que las palabras son también actos, Wittgenstein, y que por lo mismo dominar un lenguaje es dominar una técnica, esta conferencia busca mostrar la relación entre el lenguaje y la acción misma. Desde esta concepción pragmática, el lenguaje no es más que otra de las actividades que realizamos normalmente, y a partir de este esclarecimiento de nuestras prácticas sociales es que podemos entender el lenguaje y la construcción de la realidad social como prácticas resultantes de la acción humana en el ámbito de la comunidad misma. Lo social es eminentemente un espacio discursivo de hablantes, de usuarios que participan en ella. Somos comunidad de habla, en donde prometemos, exhortamos, direccionamos, manipulamos, emocionamos, asentimos y nos adherimos a un sinnúmero de prácticas lingüísticas en las que dentro de diferentes juegos del lenguaje, como advertía Wittgenstein, nos desenvolvemos, dando y exigiendo razones de lo que decimos y hacemos. De este modo, hablar un lenguaje es participar de un universo lingüístico, es decir, es tomar parte de una práctica humana gobernada por reglas. Hoy varias disciplinas y enfoques, desde los avances del giro lingüístico y más propiamente desde la tradición analítica, han visto la relación inexorable entre lenguaje y prácticas sociales, como son la política y sus escenarios de poder, como son las instituciones. Por ejemplo, el análisis del discurso, la pragmática social, la glotopolítica, ven la relación inexorable entre el lenguaje y acción en la reproducción y transformación de las relaciones de poder y por lo mismo en la construcción y transformación de las instituciones mismas. Entender el lenguaje como acción misma, trabajo que hemos desarrollado en nuestra línea de la Facultad de Ciencias Políticas y se evidencia en nuestro doctorado, dan cuenta de cómo el discurso político no se puede abordar de manera clara sin la visión pragmática del lenguaje, pues los dos se relacionan a la acción humana, a la actividad misma de participar en una comunidad lingüística, y dichos compromisos discursivos involucran relaciones de poder. 2. El discurso como poder. Por lo mismo, dicha concepción pragmática requiere asumir prácticas sociales, prácticas políticas desde diferentes compromisos discursivos, que conllevan fuertes implicaciones en la construcción de eso que llamamos democracia, una promesa siempre a la orden del líder y las demandas del llamado pueblo, término abstracto usado según la ocasión. Como afirman Freiklop y Bodak, el discurso es socialmente constitutivo, así como está socialmente constituido. Constituye situaciones, objetos de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre personas y grupos de personas. Es constitutivo en tanto que en el sentido de que ayuda a mantener y a reproducir el statu quo social, como en el sentido de que contribuye en la transformación y por lo mismo el poder se gana,
se ejerce, se mantiene y se pierde en el curso de la lucha social de las demandas. Por eso, vamos a prestar atención a algunos de los conceptos que consideramos fundamentales para su comprensión, tales como el de crisis, discurso, significación y la relación del poder entre el pueblo y su líder. Como afirma Thompson, los componentes cognitivos, ideas, significados, actitudes no fluyen sin rumbo por el mundo social, sino que circulan por él en forma de frases, expresiones, palabras, en tanto que forma hablada como en forma escrita. En todo discurso oyente y hablante se ejercen relaciones de poder. Más que hablar de política, entonces podríamos hablar de prácticas políticas. Es decir, son aquellas acciones que involucran el poder como fuerza o como poder como resistencia. En una palabra, el poder es control, que se puede dar desde la fuerza o desde lo mental. Esto es, desde lo discursivo mismo. Por eso se debe tomar en serio el discurso, como hablábamos ayer en el panel, pues comprendiendo el discurso político se podrá mostrar la lucha política por la obtención del poder. El discurso político, en la carrera de conquistar, ejecutar y mantener el poder, puede presentarse como moderado, crítico o excesivo. Por eso es mejor hablar del discurso político en exceso. Esto, algunos lo llaman discurso populista, que no es lo mismo propiamente que populismo, como sostiene Rosambalón en el siglo del populismo. Pues como veremos, el poder es que el discurso en exceso aprovecha y sabe leer la crisis. Bueno, entonces, ya teniendo esa base conceptual de la que voy a partir, vamos a ver el llamado al cambio, el discurso político de exceso. El discurso político en muchas ocasiones se da de manera excesiva. La presente conferencia describe el discurso político del exceso como un elemento recurrente en las democracias modernas y como este discurso político del exceso surge desde la crisis mismas, similar a las revoluciones científicas, como lo propone Kuhn, las cuales nutren los discursos de estos líderes políticos que se autodenominan como aquellos que sí escuchan las demandas del pueblo. En concreto, la crisis hacen explícito un nuevo paradigma o una nueva forma de entender lo político. El fenómeno del discurso del exceso en estas últimas décadas no nos ha dejado indiferentes. A este fenómeno se le llama genéricamente populismo y en muchos casos no sabemos bien qué es lo que significa, qué es finalmente ni de dónde surge, ni por qué parece una práctica política aparece como cada vez más frecuente en nuestras democracias. Por un lado, cuando nos hablan de populismo parece que queremos indicar que un determinado grupo político quiere encarnar la totalidad de los individuos y al tiempo que esos individuos se ven representados en ese grupo. Por eso debemos ser cuidadosos y aquí nos centraremos en el discurso populista, que seguro guarda similitudes con el populismo y más propiamente cuando este populismo llega al poder. Por otro lado, el término populista parece además de indicar algo peyorativo, incluso despectivo, que evoca a un líder que parece adormecer las mentes de un pueblo, creando un conflicto entre lo real y el discurso propuesto. Incluso el populismo reviste una interesante novedad al poder manifestarse en posiciones tanto de derecha como de izquierda. Tal momento coincide con el surgimiento de una crisis multinivel en el seno de la sociedad, la cual empieza a considerar que las formas tradicionales de lo político quedan obsoletas para resolver unas problemáticas no tanto nuevas, sino más bien históricamente acumuladas. Ha cambiado drásticamente nuestra visión del mundo. Sin dichos cambios paradigmáticos es imposible entender la política. De ahí que iniciamos haciéndonos la pregunta, ¿qué conduce a que una determinada nación en un momento de su historia experimente cambios drásticos en su composición política, social, incluso cultural? La respuesta es que se va a aventurar aquí en el principio parte de la idea de que si en un determinado estado de base democrática hay una cierta prosperidad de la que se puede derivar una cierta felicidad para la mayor parte de la población, sería difícil suponer
que tal estado tenga necesidad de cambiar. Pero las sociedades no son estáticas y toda gobernanza se halla sujeta a los vaivenes de lo que acontece tanto dentro de sus puertas como fuera, como sus puertas para adentro como sus puertas para afuera. Nada cambia en principio si no hay necesidad de cambiar. Por ello, la condición de la que parte la necesidad de cambio reside en que aparece un elemento que conduce a un horizonte nuevo, que habría de generar dinámicas sociales en pos de un mejoramiento de las condiciones, o cuando menos una vuelta al statu quo. Tal elemento es la crisis o las grietas, como diría Wittgenstein, que presenta magistralmente Weismann, con que nos encontramos. Entonces estamos frente a una nueva visión. Si partimos de que todo cambio viene provocado por la necesidad que tiene cualquier tipo de entidad por satisfacer cuando lo miramos dentro de la sociedad concreta, observamos que la pérdida del statu quo moviliza o puede llegar a movilizar a las masas en pos de objetivos de superación de la necesidad. La crisis en este sentido ha de aparecer aquí como algo perturbador, en el sentido que rompe, pero a la vez como algo posibilitante de cosas nuevas que hacen progresar a la sociedad. Así la crisis multinivel que asola, por ejemplo, a Francia en la década de los 80 en el siglo XVIII, conduce a una revolución que trae como desenlace a una nueva forma de entender lo político como práctica, un incremento de la igualdad. De modo similar, la crisis, especialmente económica de los años 20 del siglo pasado, traen como consecuencia la emergencia del fascismo y del totalitarismo. Las crisis aparecen como la condición de cambio y a la vez la oportunidad no todas veces aprovechada. La creciente sensación de que las cosas no van mal, la naturaleza de la crisis. Cuando hablamos de crisis, es posible que las podamos asociar con la revolución, en la medida en que la segunda se apoya en la primera, en tanto que podamos entender que una revolución de hacerse se hace por algo. Es decir, las condiciones cambian y lo bueno ya no sirve o se vuelve particular, quedando lo malo, lo negativo, como lo general. Esto negativo será lo que provoque que en la conciencia de los sujetos que operan surja el pensamiento de que las cosas o las formas, los modos, las estructuras puedan y deban ser de otro modo. En unas pocas palabras, que las cosas pueden cambiar y las cosas no pueden cambiar, que las cosas no pueden continuar así. De ahí se aproveche y desgaste las máximas en las campañas políticas como el cambio es posible, necesitamos un cambio, el cambio viene ahora o somos el cambio que necesitas. La revolución, si evocamos su historia como concepto, no tiene nacimiento en lo político. Antes bien, es un concepto que surge en contextos científicos. Más en concreto, en una revolución parece ser la vuelta que da el cuerpo sobre su órbita. En este sentido, el libro de Copérnico, De Revolutionibus Orbis Celestium, es un texto que habla de esas vueltas que dan los cuerpos celestes. Y todo este libro supuso una revolución en el sentido que se le puede dar a ese término, a saber, un cambio drástico o radical de las cosas. Lo que Kant llamó un giro copernicano. Thomas Kuhn, el célebre filósofo de la ciencia del siglo XX, dará unas interpretaciones de este fenómeno. La teoría de Copérnico, por ejemplo, su heliocentrismo, es revolucionario, pues la implicación del Sol, que el Sol sea el centro del sistema y no la Tierra, despoja de su centro cosmológico. Lo que llamaría Freud el narcisismo del hombre. Sin embargo, o despojamos el narcisismo del hombre. Sin embargo, la revolución como cambio drástico encabezada por Copérnico no había llegado espontáneamente. Antes bien, la ciencia se hallaba en un estado de crisis. En la medida que los paradigmas científicos estaban quedando obsoletos y, grosso modo, contradecían criterios de la experiencia o la observación, ponían sobre el tapete. Precisamente para Kuhn, la crisis es la condición previa para que se dé una revolución y con ella el avance científico. De este modo se pregunta Kuhn, ¿la crisis es una condición necesaria para el surgimiento de nuevas teorías? La respuesta parece ser que sí, pero Kuhn percibe que la crisis no es solo
que el paradigma científico esté dando problemas, pues de hecho, que eso sea allí no lleva a que una comunidad científica lo rechace. Perdón, lo rechace. Del mismo modo que un sistema político, por caduco que esté, no conlleva un abandono general del mismo. Siempre habrá quien lo defienda, suponiendo claro los intereses que tenga cada grupo por mantener un sistema. Por ello, Kuhn no se detiene en si un paradigma funciona. Más bien observa que cuando se presenta una crisis, la decisión de rechazar un paradigma conlleva simultáneamente la decisión de aceptar otro. Y el juicio que lleva a tal decisión entraña la comparación de ambos paradigmas con la naturaleza entre sí. Así las cosas, la existencia simultánea de paradigmas contrarios es el momento de la crisis. Las revoluciones científicas entonces para Kuhn sería un paradigma antiguo, se ve sustituido en todo o en parte por otro nuevo incompatible con él. Es decir, una revolución es un cambio de paradigma. Tanto en el desarrollo político como en el científico, la sensación de que las cosas funcionan mal, que pueden conducir a una crisis, es el requisito previo de una revolución. Surge entonces lo que denominamos la creciente sensación de que las cosas o las formas de abordar los problemas no son los pertinentes. Por ello tenemos, uno, la crisis no es completamente un estado de cosas que están funcionando mal. Es la sospecha o creciente sensación de que se puede resolver las cosas de otro modo. Dos, para que haya una crisis debe haber un cambio de los actores de juego, en principio, al menos por una comunidad, no especialmente grande, pero sí muy dedicada, que adoptan una actitud distinta hacia los paradigmas existentes y la naturaleza de su investigación cambia de modo correspondiente. 3. La crisis es la coexistencia de dos paradigmas, quizá más que proponen métodos distintos. De hecho, si no hay otro paradigma en el tablero, no hay crisis. En efecto, si no hay una alternativa, el sistema no entra en crisis. 4. La crisis es el requisito para la revolución. Esto es para un cambio brusco o radical, para que haya un cambio de paradigma. Revolución científica y revolución política en una democracia liberal. Como advertíamos, la crisis es requisito para la revolución. En el caso del giro copernicano científica, aunque supone un acotamiento a los científicos, su repercusión tiene un alcance político y religioso más que relevante. Ahora bien, como dijo Wasserman en su reciente columna, la vuelvo a citar, llamo revolución a un cambio súbito, transformación radical de impacto grande y general. Las revoluciones más grandes de las que he sido testigo se dieron en el conocimiento. Mis revoluciones científicas fueron exitosas, éxitos maravillosos que cambiaron la vida del planeta. Las políticas fueron catástrofes humanitarias. Hemos dado un paralelismo entre revolución científica y revolución política. En el punto principal es que, como se ve, que para que exista una crisis no es necesario que la situación tenga que ir especialmente mal, sino que hace falta una creciente sensación de que las cosas, los problemas que provocan una situación determinada puedan resolverse de otro modo. Por ello, cuando hablamos de crisis es porque hay una conciencia que crece sobre el modo de conducirse en lo político. Es fundamental entonces que esa sensación se tome en justa medida. Es decir, si una sociedad o un pueblo no tiene conciencia de que existe algo así como un método mejor de hacer las cosas, sencillamente no habrá crisis. Y tal elemento no es extraño. Muchos países, tanto los desarrollados como los subdesarrollados o mal llamados eufemísticamente en vías de desarrollo, tienen problemas de todo tipo. Delincuencia, pobreza, corrupción, apatía política, desconfianza de sus gobernantes, desafección hacia las formas de gobierno, desconfianza social, incumplimiento de las normas, democracias fatigadas, entre otros. Sin embargo, dado que no tiene un nuevo paradigma sobre cómo gestionar lo político, todos esos problemas no son percibidos como algo crítico, sino como lo normal que sucede en el mundo político. Lo cual se traduce en que se acepta como normal la corrupción, el desempleo, la delincuencia y todos los males anteriormente mencionados. Y en tanto que normal no se concibe como una crisis.
De este hecho, lo extraño es que los índices de pobreza, corrupción, asesinatos, etcétera, por malos que sean para un determinado país, no generan inquietud ni ganas de cambio. Lo malo se sigue percibiendo como lo normal. Es posible, no obstante, que ciertos problemas sociales generen picos de movilización ciudadana, como por ejemplo los movimientos estudiantiles en todo el mundo. Pero dado que no se propone un discurso que pueda vencer al discurso amplio y constante contra el gobierno actual, no se genera un nuevo paradigma que desemboque propiamente en una crisis. Parece pues que está claro que la crisis tiene que ver con las pulsiones teóricas y la posibilidad de oponer una cosa a otra cosa. Por supuesto, se puede decir que en todo momento hay crisis, pues los paradigmas políticos de distinta índole intervienen reiteradamente en la vida política. Cierto, pero si ninguno de ellos es capaz de presentarse como alternativa real de cambio, incluso cuando gana una determinada oposición, todo permanece. Se pone de manifiesto además que no solo importan los datos concretos, sino especialmente los discursos que se generan desde arriba y que funcionan como ideologías que someten al pueblo a su condición de espectadores de lo normal. Atender entonces al discurso y a su efecto tiene que ver con la idea de hegemonía, por ejemplo, que Gramsci a Laclau y que podría leerse también de algún modo en Searle a Van Dyck y que tiene que ver con la fuerza del significado que se le otorga al discurso político mismo. Pues aunque se trate de salir de una ideología, rápidamente estamos atrapados por las tenazas invisibles de otra que la impone. Por consiguiente, no se trata de preguntar cómo percibe un llamado pueblo una crisis, pueblo entre comillas, sino más bien si realmente llega a percibirla. En cierto sentido, la crisis es más lo que nos dicen que lo que notamos. Repito, la crisis es más lo que nos dicen que lo que notamos, hasta que se empieza a notar. Ahora bien, si es lo que nos dicen y lo que tomamos como válido en ese momento en el que el paradigma nuevo cobra forma y es posible atender a la nueva configuración hegemónica. La revolución científica y la revolución política coinciden también en que éstas se hacen posible bajo un espectro discursivo que en su germen compete a pocos entendidos, sea una comunidad científica o un grupo político, con ciertos liderazgos carismáticos y organizados. Que lo esencial que quede reflejado en pocos se refleja de igual manera en los dos tipos de revolución, científica y política. Si bien el ejemplo puede parecer simplista, lo cierto es que cualquier ciudadano es consciente de que hoy en día la ciencia tiene mucho que ver con la teoría de la relatividad, la física cuántica o las vacunas contra el COVID. Aunque no comprenda bien qué es eso de la teoría de la relatividad, la física cuántica, ni mucho menos cómo se llega a la aceptación de una vacuna o qué hace que ella para que pueda defender nuestro cuerpo. Este desconocimiento o ignorancia de cómo funciona la ciencia se convierte en caldo de cultivo para teorías conspirativas, movimientos terraplenistas y movimientos antivacunas. Este desconocimiento e ignorancia, es más, estos últimos, los movimientos antivacunas, por ejemplo, han logrado movilizarse en diversas ciudades con cientos de personas y con una fuerte presencia mediática. Piensen en Trump y sus seguidores republicanos invitados a tomar lejía, Bolsonaro una pequeña gripa, o AMLO cuando pedía que la solución para el COVID es abrazarse, que no pasa nada. De igual modo, cualquier ciudadano en un estado democrático sabe que vive en una democracia. Digamos que sabe que es una democracia de corte liberal. Sin embargo, quizás tampoco comprenda bien qué es eso de una democracia liberal, ni a qué tipo de libertad se refiere. El momento de la revolución es similar. Se hace la revolución, pero tampoco se tiene por qué tener claro qué es lo que se está haciendo exactamente. Ahí viene el discurso político del exceso, el discurso populista y su líder populista. La posibilidad de la revolución depende de una crisis previa. Crisis que además obedece, por un lado, a un elemento antagónico respecto a la hegemonía vigente. Este campo antagónico tiene como oponente a la democracia liberal,
y un discurso de exceso o, digámoslo, un naciente populismo que se autoconfigura paulatinamente. En la medida en que su novedad o propuestas reiteradas de cambio se dan constantemente. Entre ambos media la conciencia de la crisis y la desafección del pueblo hacia la democracia misma. De ahí que podamos indicar que lo que esta crisis no es ya el gobierno de turno, sino la estructura misma de gobierno. Por eso recordemos y reconozcamos tres elementos generales que podríamos aceptar todos si se quiere, de eso que llamamos democracia liberal, y que el populismo en el poder, como advierte Takis Papas, no aceptaría. Uno, que la sociedad contiene divisiones que generan conflicto. Siempre. Hay un pluralismo, doctor José Olimpo, constante, como diría Rorty. Que la democracia liberal requiere que las diferentes partes en que se pueda dividir una sociedad, especialmente las representadas en partidos políticos, se comporten moderadamente, busquen consensos y prefieran resultados de suma positiva, es decir, cierto pragmatismo programático a la hora de gobernar. 3. Y que la sociedad en su conjunto, instituciones y clase dirigente, se adhiera para salvaguardar espacios para las minorías y mantenga el Estado de Derecho consagrado en las constituciones. Les dejo esa bibliografía de este texto muy interesante de Takis Papas, Populismo in Power, en el Journal of Democracy. El discurso populista parece ser una nueva construcción estructural, discursiva y antagónica que emerge en el contexto de formación de una crisis y que arremete contra la forma del poder vigente, en este caso, democracia liberal. Y lo que parece quedar obsoleto es la democracia liberal, entonces. Y lo nuevo, que en principio debe ser más eficiente y resolver mayor número de problemas, es el populismo. Como tal, queda fijado el momento antagónico y con ella la inauguración del movimiento populista. Por ejemplo, Todorov afirma que el discurso populista recurre al miedo frente a sus oyentes. Dice Todorov, su público habitual forma parte no de la clase más pobre, sino de la que teme acercarse a ella y unirse al grupo de los rechazados, los excluidos y los vencidos. Este identifica un responsable de la crisis para después presentar la solución que propone, que se fundamenta desde el orden y la protección del espacio y de los ideales nacionales. Por eso, un rasgo del discurso populista es la demagogia, es decir, identificar las preocupaciones de muchos ciudadanos para proponer soluciones fáciles de entender, pero casi imposibles de aplicar. Para decirlo de una manera muy simple, sus promesas, por lo general, no se pueden cumplir. El líder antagónico aprovecha, de hecho, es hábil, sabe que la crisis viene o se está dando. Es alguien que sabe leer la crisis. Y con vocación mesiánica es capaz de convencer al pueblo, pues el uso del lenguaje es el que permite establecer relaciones de poder finalmente. No es un asunto retórico. Quien tenga el dominio de la palabra podrá dominar en gran parte de acciones y, ¿por qué no?, hasta ese llamado pueblo. El líder con vocación populista inicialmente debe tener, según Charadó, las siguientes características. Describir la sensación social de manera catastrófica, de tal manera que se muestre al pueblo siempre como una víctima por salvar. Debo salvar al pueblo. El pueblo está sufriendo. Por lo mismo, va a denunciar a los culpables con nombre propio, la clase política, élites, instituciones o burocracia. 3. Exaltando ciertos valores perdidos. De ahí que siendo un orador carismático, es muy importante esta idea de un orador carismático, debe mostrarse como un visionario, que se endilga como aquel que rompe con el pasado y que va a salvar a la sociedad. De ahí que el líder populista debe ser un maestro de la palabra, por el manejo de un lenguaje y de una retórica que forman parte de una dramaturgia política. Una vez más, lleva al exceso, y es muy importante, el exceso,
Las características del discurso político. Su lenguaje debe ser particularmente sencillo, comprensible, tanto más cuando pretende dirigirse contra el lenguaje estereotipado. Esta imagen es muy importante. Miren este cartel con tantas demandas solicitadas en un mismo cartel. Son muchas. Bueno, el recurrente llamado al pueblo. En la democracia la demanda es fácil y la respuesta difícil, obvio. En la democracia la demanda es fácil y la respuesta siempre va a ser difícil. Definir qué es un pueblo no es algo sencillo. Una definición válida podría ser un conjunto de individuos que comparte generalmente un espacio, un pasado y una tradición común. No obstante, se queda corta. También atendiendo a las manifestaciones del pueblo y sus gentes, el estudio pasará del pueblo al fenómeno de las masas, elemento fundamental de hecho para el populismo, pero del que ahora debemos prescindir. ¿Podríamos decir que todos estaríamos incluidos ahí, en la llamada del pueblo? No, de ninguna manera. La idea de pueblo pretende abarcarlo y abarcarnos a todos, pero finalmente es algo etéreo y para nada concreto. Para la Clau, por ejemplo, el pueblo puede ser concebido como populus, el cuerpo de todos los ciudadanos, o como plebs, como los menos privilegiados. Hemos de tener en cuenta que esta construcción es posible a merced a lo que hemos denominado por crisis. Se puede hablar de crisis porque esta ya está en el aire, en las prácticas sociales. Las evidencias y los discursos hablan de ella. Por este motivo la crisis ahora puede diversificarse. Crisis de las instituciones, crisis económica, crisis política, crisis educativa, crisis, si se prefiere. El momento de la crisis sitúa a los ciudadanos en un marco especial en el que se atreven a demandar elementos que consideran necesarios para el poder alcanzar sus metas personales y particulares. Precisamente para la Clau, las demandas es la unidad más pequeña por la cual comenzaremos y corresponde a esa categoría, la demanda social. La palabra deriva de command y admite que tiene un significado ambiguo, es decir, que significa más de lo que parece. Por eso para la Clau puede ser tanto un reclamo como una explicación. Siendo la unidad más pequeña, cualquier sujeto está en condiciones de tener algo que demandar, si se cree con derecho a ello. De hecho, si los sujetos no tuviesen demandas, habríamos que suponer que no hay momento de crisis, así como podríamos hablar de cierto conformismo. Y aquí el sujeto puede ser tanto individual como colectivo, y las demandas, sin perder su particularidad, pueden ser tanto individuales como colectivas, aunque estas últimas parecen ser más atendidas porque requieren movilización previa, es decir, cierto orden y organización. Por su parte, Bobbio advierte: la sociedad es producto de la voluntad de los individuos que se encuentran en grupos. Así el pueblo está dividido en grupos contrapuestos sin competencia, lo cual implica una distancia con una democracia ideal, ya que esta es la democracia real, una democracia pluralista con múltiples demandas. Pero son particulares. Esto se traduce en que no pueden universalizarse, porque podrían perder sentido. Si un grupo de trabajadores del metal de una determinada siderurgia demanda unos guantes para residentes, este requerimiento no podría universalizarse, pues no todos los trabajadores, incluso aunque se dediquen a lo mismo, pero en otra fábrica, tienen esa necesidad. Pues puede darse el caso de que ya tengan los susodichos elementos protectores, los guantes. Otro grupo puede mandar una carretera, un alumbrado público o carriles de bicicletas, pero siguen siendo particulares, pues otro grupo con otros requerimientos puede demandar otras cosas que sean porque ya tienen tal pedido o porque no les parezca prioritario. La Clau observa que si la demanda es satisfecha, allí termina el problema. Pero si no lo es, la gente puede comenzar a percibir que los vecinos tienen otras demandas igualmente insatisfechas. Mi vecino no se le ha cumplido la demanda. En efecto, si la suerte de todos es pareja, se percibe que no se es el único en tener demandas y que no son resueltas.
Aparece la conciencia de no ser el único, sino de tener algo común, la demanda no resuelta con otros. Además, la cloud toma en cuenta esto y, por tanto, cuantas más demandas sin resolver aparezcan, más problemas tendrán las instituciones y el gobierno para resolverlas. Aquí se muestra la incapacidad de los agentes del poder, por un lado, pero por el otro nos encontramos que lo diferencial, la demanda particular, establece relaciones con otras demandas. La relación de las demandas es la equivalencia de las mismas. Esto es, se trata de un paso de un particular a un universal abstracto, pero que refleja el deseo de cambio, del mismo modo que refleja la incapacidad del poder establecido. Ahora bien, Bobbio considera que no hay ningún sistema, por eficiente que sea, que pueda resolver todos los requerimientos de un Estado liberal. En una democracia, como lo advertí, la demanda siempre va a ser pronta, va a ser fácil, pero la respuesta va a ser siempre difícil. Es muy difícil que el gobierno pueda responder de forma ágil todas las solicitudes de una sociedad libre. El problema está para el gobierno en la demanda no satisfecha que se acumula, por ese proceso de acumulación ya no pueden responderse de modo diferencial y se alza un abismo que separa el sistema institucional y su población. Para Villascañas, si además con esto coincide con una crisis económica, surge lo que él denomina una crisis orgánica. Esta crisis es posible a la crisis de nuestro tiempo y es la que está posibilitando que sea especialmente ahora y no antes que el discurso populista tenga un lugar propio en las dinámicas actuales. La paradoja del discurso populista, entonces, la demanda insatisfecha. Como la demanda es insatisfecha, en nosotros que emerge es la comunidad de insatisfechos, que tiene dos elementos constitutivos. Por un lado, su propia insatisfacción y por otro lado, la localización de un culpable para esa insatisfacción. Ambos elementos, es fácil percibir, tienen como base común la esencia misma del afecto, como decía ayer José del Valle. El pueblo, por tanto, es una comunidad de afecto que tiene por una positividad que genera inclusión de otros en los otros, momento del amor, y una negatividad que es la exclusión de aquel a quien no se puede incluir, momento de odio. Amor y odio, pues el llamado pueblo termina siendo una pasión, un montón de personas apasionadas. Sin embargo, hay otro elemento que aquí es fundamental. De la misma forma que el pueblo se vincula a su propia cadena equivencial, que se vincula al antagonismo contra el poder, si el que detenta el poder es el antagonista, las demandas o reclamos dejan de tener sentido. Repito, si el que detenta el poder es el antagonista, las demandas o reclamos dejan de tener sentido, el populismo en el poder. De la misma forma que al enemigo no se le da agua, tampoco se le pide. Pues en el afecto, la clau no evita el sentido direccional de la demanda, que no es otra cosa que esta va dirigida contra alguien, en concreto con el que puede satisfacerla. Pero si el que puede satisfacer la demanda es el antagonista, ¿cómo pedirle que haga algo por resolver la situación? En primer lugar, porque la cadena equivalencial se convierte en una totalidad que reúne lo particular pero sin lograr retenerlo. Me explico. La demanda particular deja de tener sentido y se convierte en algo difuso de la totalidad. A su vez, se comienza a vislumbrar que la totalidad no puede dar cuenta de lo particular si quiere mantener en su generalidad, es decir, el todo contra las partes. En segundo lugar, si el poder en cuanto tal es el enemigo, se presenta una situación de abstracción pura que deriva hacia la otra abstracción, pero de elementos concretos. No tiene sentido considerar al poder como enemigo, porque este no es en sí algo concreto. El poder, si se quiere, es una materia sutil e invisible, solo detectable en sus manifestaciones que se logran cuando algo o alguien puede detentarlo. De este modo, el poder se refleja en el gobierno, prima facie, pero inmediatamente después se refleja en las instituciones como estas, y no solo
y cómo estas no son las más visibles, se acaba reflejando en toda la estructura de las relaciones humanas. Es fácil observar que hoy en día la lucha contra el poder, contra el sistema, el llamado sistema, como se lee en marchas, no es solo contra el gobierno, es también contra las empresas, el patriarcado, las tradiciones, la familia tradicional, la educación, la religión. Este enemigo, dice Rosambalón, puede ser calificado de casta, oligarquía, élite o sistema. ¿Qué es eso que llamamos sistema? Vaya uno a saber qué es eso. Su existencia traza una frontera interior que divide lo social en dos campos separados y antagónicos. En suma, el enemigo está en todas partes y todo tipo de relación puede ser cualquiera. Y con todo, no deja de ser abstracto. Concretas son las personas, nosotros. Y por ello el enemigo visible es el empresario, el machista, el torero, el pater familias, el educador, el científico, los policías, el sacerdote, el político de turno. Ahora bien, aunque da la impresión de que la concreción es el paso siguiente, tanto en el nivel de las demandas como en el enemigo, no va a ser así. La concreción supone de alguna manera particularización y a su vez la particularización rompe la totalidad. La solución entonces no va por ahí, sino que si se quiere seguir en la construcción de pueblo, la única vía habrá de consistir en que el pueblo se mueva, no solo en el sentido de que se movilice, sino en el que debe permanecer en movimiento siempre. Siempre un llamado a la marcha. Por otro lado, el enemigo también es en un sentido algo vacío, pero en otro sentido es un significante flotante y por ello también móvil, pero como hablamos con José del Valle, recientemente vacío al fin y al cabo. Vacío en el primer sentido porque si el enemigo es perfectamente identificable, la movilización no tendría juego de representaciones. El enemigo es esto y solo esto, por lo que eliminándole se gana la batalla. Pero el pueblo pierde su vínculo entonces y es flotante, porque merced de ese momento etéreo se puede considerar enemigo a lo que en cada momento sea menester, lo que conduce a que el movimiento siga fluyendo. Estos significantes flotantes se dan en el discurso al usar una palabra que agrupa múltiples descripciones que de acuerdo con el contexto de cada persona tendrá significado. El sujeto hablante en este caso el populista, que emitió tal término guiará a sus oyentes para explicar cómo debe ser comprendido. Esto es, que el significado debe tener, por ejemplo, el uso de la palabra pueblo unido, seguridad democrática, inmigración, castroschavismo, igualdad, opresor, paz total, potencia mundial de la vida. Por eso no puede permanecer en el aire o abstracto. Si la dinámica del pueblo en su construcción está guiada por el afecto, este tiene que concretarse en algo. Ese algo muchas veces lo busca asumir el líder carismático. De ahí, eso que representa lo abstracto y a su vez concreto es el nombre del líder o el líder mismo. La explicación en realidad no es compleja ni mística. Basta fijarse en que Lenin, Perón, Chávez, Castro, Franco, surge el leninista, el peronista, el chavista, el castrista, el franquista. Chávez es un nombre y un sujeto concreto, pero su significado en cuanto a nombre está desplazado precisamente porque es un nombre que unifica el tiempo que vacía. Si una persona se declara chavista de forma inmediata, se entiende que sigue a Chávez. Cierto, pero la distancia entre lo que Chávez es y piensa y lo que reconoce el chavista como chavista es la misma que entre el nombre y su vacío. Lo cual quiere decir que ser chavista no es algo concreto, sino más bien, y esto es lo novedoso, por ejemplo, se lee en la Clau, que lo que hay entre el Chávez y el chavista no es un juego teórico de significados, sino una relación de afecto. Soy chavista porque es un asunto de afecto. Como advertíamos antes, mueve emociones más que de las mejores razones. El líder, por tanto, es aquello concreto que representa la unidad. Es por lo mismo un concepto vacío que reúne a la vez todo y nada. Es decir, todos los afectos y anhelos, pero ninguno en particular. El nuevo poder encarnado, visión por demás cristiana y mesiánica, en el líder no está para que se le hagan las demandas, ni tiene en su interés, al menos en principio, atenderlas. Todas las demandas son equivalentes. Si hay alguien personal que las resuelve todas,
tiene que ser el líder. Pero no se detiene en una sola demanda, en todas. El discurso populista, una vez en el poder, de alguna manera llega a una paradoja, y con esto voy a cerrar. Conclusión. Podemos afirmar que el pueblo se ha unido en torno a una serie de demandas particulares. También se ha especificado que el pueblo es un movimiento y que debe estar en movimiento. Si quiere seguir unido por la insatisfacción, el pueblo debe permanecer insatisfecho si quiere seguir siendo pueblo. Una vez en el poder, el populismo busca un orden democrático, pero no liberal, recordemos. No liberal. Entonces, uno, necesita la dependencia de un liderazgo carismático. Dos, la continuada búsqueda de estrategias de polarización política son evidentes. Tres, una tendencia a apoderarse del Estado o a enmascular las instituciones liberales, porque su lucha es con la democracia liberal, e imponer una constitución iliberal. Cuatro, el uso sistemático del patrocinio para premiar a los seguidores y desplazar siempre a la oposición. Respecto del líder carismático, escribe Villas Cañas, este no resuelve las demandas de ni una en sí y otras no, sino que intenta resolverlas todas. Pretender que pueda resolverlas todas es imposible debido al sobrecargo de peticiones de la sociedad pluralista al sistema democrático. Naturalmente el líder no es Dios, ni puede chasquear los dedos y enderezar una situación. Es más bien una especie, por decirlo así, de Cristo Redentor, a saber, un outsider, un mártir, alguien que tiene una vocación mesiánica, que resuelve todas las demandas. Quiere decir exactamente que resuelve la demanda de demandas. Esto es, las del afecto. La tarea del líder consiste en administrar el afecto, hacerse cercano al pueblo, lo cual se traduce en que la fijación del afecto es la fijación del sentido del discurso. Pero en la lógica de su administración del poder que concreta, no se concibe que resuelva demandas particulares en principio. En principio es una paradoja, pues si lo que había ocasionado el surgir del pueblo eran las demandas, por pequeñas que fuesen, al establecerse el populismo en el poder y su líder ya en el poder gobernando, no se resuelven, o mejor, no se resuelven directamente. El líder no puede porque no puede caer en la lógica de hacer concreto y particular, pues al hacer crea división, el pueblo deja de ser pueblo. De este modo, el líder lo resuelve todo sin resolver nada. Su misión es crear la representación de que el pueblo es un pueblo. De ahí que la crisis tendría que resolverse perenne si el pueblo quiere representarse a sí mismo como pueblo. El líder al mismo tiempo no puede resolver demandas, porque resolviéndolas iría acabando también con la crisis y con ello la unidad del pueblo. Ya no habría crisis y por lo mismo ninguna revolución a la vista. Un primer momento, para terminar, podría explicar por qué allí donde se instala un poder populista parece que el pueblo se detiene, arrobado y gozado por un tiempo. Es como si todo debería seguir igual, de mal. Por tanto, para que todo siga igual. Los gobiernos de todo tipo enfrentan la seducción y a la vez paradoja populista, dejarse llevar por un discurso de exceso, de promesas, que sus líderes necesitan concretar en las demandas del pueblo para usarlas en su beneficio. Prometer mucho, más de lo que pueden lograr. Pero a su vez es improbable que esta única figura, este líder carismático, pueda resolverlas todas. Pues el líder busca resolverlo todo y promete hacerlo todo a la larga sin lograr hacer nada. Ahora bien, el sujeto, mejor dicho, el sujeto habla, hace cosas con palabras, hace política, la realiza siempre como una promesa por cumplir. Si no, entonces, ¿qué es la democracia? Yo quiero terminar en el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, el adjetivo de político, que resumiría muy bien con lo que quiero terminar. ¿Qué es el político? Es una anguila en el lodo fundamental sobre el que se erige la superestructura de la sociedad organizada. Cuando se sacude la cola,
confunde la agitación de su cola con un temblor de un edificio. Comparada con el estadista, sufre de la desventaja, la anguila, de estar viva. Gracias. Muchas gracias al profesor Santamaría por su presentación. Abrimos entonces el espacio para unas 2 preguntas muy concretas. Si alguno del público quisiera hacer o si hay alguna pregunta en redes. Adelante, por favor. Profe, me quedó la duda. Regálame un segundito. Me quedó la duda si hiciste la derecha y la izquierda. Y entonces, ¿qué es progresista? ¿Desea, profesor, varias preguntas para responderlas? Sí, por favor, mejor. Bueno, profesor, muchas gracias. Podríamos entonces decir que ese discurso del exceso sería más bien un proceso en el cual hay un líder político que identifica unas múltiples demandas ciudadanas y a partir de eso genera una sensación de crisis para después promover su revolución y su cambio. Ahora bien, también yo creo que usted de pronto piensa en la misma imagen mental mía de un cuento. Esa sensación de crisis la genera con la idea de algo va a pasar algo. Entonces podemos pensar en ese proceso de la construcción del discurso en exceso y segundo también profundizar en la idea de la diferencia que hay entre ese discurso populista y el populista mismo. Bueno, eso de la diferencia entre izquierda y derecha, yo más bien estaría más ligado a la idea de ideología, o sea, las ideas rectoras que guían un movimiento, ¿cierto? O sea, uno puede, es fácil identificar. En algunas hay unas relaciones, pero puede haber un discurso de exceso, un discurso político de exceso, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, para responder efectivamente a mi esposa, es verdad que un líder, digamos, carismático, unas características de discurso de exceso populista, tiene la capacidad de leer la crisis, tiene la capacidad de ver esa sensación de crisis, de que algo está pasando y se monta y la lee bien, digamos, la lee en el sentido que es capaz de percibir. Como les dije a ustedes en el ejemplo, muchas personas no saben de ciencia, pero más o menos va al médico, vamos a otros lugares. Y en política sucede así. Mucha gente que sigue al líder carismático en realidad no sabe lo que hay detrás, la búsqueda de poder afanosa. Muchos líderes populistas se presentan 5 veces a las presidenciales y hasta que ganan, pues como es satisfecha la necesidad de que gané. Sí, le gané a la oligarquía, pero a la larga detrás lo que mueve a muchas personas también son los afectos. Y alguien dirá, no, nosotros tenemos, hay un plan programático y todo, seguramente, pero no necesariamente tiene que ser experta la gente para seguir a un líder. El que sería experto sería ese líder y ese grupo de personas, y ese grupo, si usted quiere, con unas ideas muy fuertes que se llevan. Entonces, efectivamente, cuando recuerdo el bello cuento de Gabriel García Márquez, donde por un rumor se desocupa un pueblo, pues efectivamente por un rumor se desocupa un pueblo, pero efectivamente el pueblo queda desocupado y queda en una situación de soledad por un rumor. Por decirlo así, yo estoy de acuerdo completamente que las grandes revoluciones fueron revoluciones científicas. Las otras tuvieron los fracasos de asuntos muy humanos. Robespierre es un buen ejemplo de lo que significa la Revolución Francesa, ¿cierto? Y grandes revoluciones pues son, en ese sentido, desastres, como diría Wasserman. Pero efectivamente el líder tiene que ser alguien que lea muy bien los acontecimientos, tanto los más crisis que son evidentes, y en eso hay lugares, o sea, si hay una crisis es porque las cosas
no están bien, o hay una sensación de que las cosas están bien. O cuando hay una permanencia es porque la gente tampoco es que sabe cómo leer esa crisis de lo que está aconteciendo. Entonces, creo que en eso, creo que la habilidad también de un político de esa anguila es mover la cola y sentir que el edificio se cayó y decir que el edificio se cayó. Y también esa es la forma más práctica, digamos, ayer nos preguntaban eso, ¿y cómo entonces cómo ganar una campaña política de la manera más honesta sin que nos engañen? Pues yo le diría, lea Kant, ¿cierto? Pero el asunto es, ¿no? En la contienda política, lo que quiere es ganar a toda costa, pero eso no debería ser así. No debería ser que estando en el poder, en este caso cualquier grupo político, pues debe intentar escuchar al pueblo, al llamado pueblo, que es muy abstracto, muy extraño, escuchar las demandas y tener un camino programático y pragmático para resolver, intentar resolver algunas. Pero como entra en la paradoja, todo lo prometo, pero es una pescadilla que se muerde la cola, donde va a crear más insatisfacción y más insatisfacción, y como lo mostrabas ayer, muy bien, un montón de gente en el estallido de Chile, como sucedió en Colombia, pidiendo demandas por todo, y todas pueden ser, de alguna manera, todas pueden ser válidas de acuerdo a mis intereses personales, y efectivamente, pues, desafortunadamente no se pueden resolver todas. Tenemos tiempo entonces para una última pregunta, profesor. José. Ok, gracias. Extraordinaria conferencia y con muchísimo material para digerir y reflexionar. Pero mi pregunta va a ir dirigida a un aspecto concreto, ¿no? Todo el aparato conceptual. De todo el aparato conceptual. Pudiera parecer que en el telón de fondo de tu conferencia hay una contraposición entre la democracia liberal y el populismo. Pero me imagino que no, ¿verdad? Me imagino que no. Entonces, lo que querría es que nos expusieras de una manera un poco más matizada, digamos, el espectro de opciones. Porque un asunto que a mí me parece clave, por ejemplo, para entender el escepticismo generalizado frente a la democracia liberal es esta pretensión de consensualidad inclusiva, ¿no? Entonces, yo soy capaz de reconocer momentos en los cuales un cierto histrionismo en la voz es necesario para hacer ver que el reparto de lo sensible, por usar aquí la terminología de Rancière, beneficia a algunos, pero hay a otros a los que deja fuera. Y claro, esa conflictualidad, ¿no?, que es necesaria en la democracia, no necesariamente se traduce en un modelo populista, ¿no? Pero, en fin, hay mucho de cada, pero por ahí me gustaría darte la oportunidad de que matices. Bueno, eso lo repetí constantemente. El discurso de exceso, muy genéricamente llamado populista, no necesariamente el discurso de exceso tiene que ser populista y afiliado a un grupo que llega al poder populista. Usualmente se da, usualmente, pero hay líderes que son completamente el establishment de esa democracia liberal que necesitan convertirse en buenos oradores y hacer las tonterías y complacer a sus seguidores. Pues ya hemos visto muy bien cómo personas que son, por decirlo así, poco simpáticas, haciendo grandes tonterías para cautivar a los jóvenes, ¿cierto? Y no solamente en Colombia, alrededor de... Ayer solo veíamos ustedes a Trump cuando Ron DeSantis se presentó, lo caricaturizó con una especie de TikTok, una cosa dice, y ahí se está moviendo el plano y con la tonalidad. Eso estoy de acuerdo. Entonces, no estoy, de hecho, si podríamos decirlo, el populismo juega dentro de la democracia. Juega, o sea, se la juega. Y se la juega dentro de ese espacio. Y ese espacio por conseguir el poder dentro de esa democracia.
Pero obviamente cuando lo consigue, pues por eso hablo del discurso en exceso, más que del discurso populista o del populismo mismo, porque el populismo una vez en el poder, pues el populismo estando en el poder, lo bueno, que digamos para el populista, porque ya llegué al poder, ahora sí voy a hacer todo lo que pude hacer, porque ya, o sea, por ejemplo, es una paradoja. Constantemente el que él intente cumplir todas las demandas, pero se nota que el aparato institucional no lo deja, lo amarra, entonces dice, pero ¿cómo hago? Entonces dice, yo propongo una democracia, pero iliberal. No de una democracia liberal, con unas características amplias que espero que todas pueden ampliarlas, pero una democracia con unas características básicas, donde hay conflicto, donde esos conflictos se resuelven por los partidos, que hay ciertas condiciones programáticas y pragmáticas, donde finalmente la Constitución juega importante, las instituciones y demás. Pero el otro dice, no me interesa, necesito es democracia directa. Democracia directa, es decir, yo necesito es hablar con mi pueblo. Y mi pueblo es el que yo debo satisfacer al pueblo, pero resulta que está todo el sistema liberal. Entonces, por lo mismo, no estamos hablando de algo que se sale dentro de lo de la democracia, sino juega dentro de la democracia. Y efectivamente, muchos, digamos, tipos que uno vería nunca haciendo tonterías o subiendo la voz o haciendo, uno se imagina a Trump haciendo de todo, o a Bolsonaro, pero... Usualmente, por ejemplo, tú que sabes muy bien de Chile, yo no he visto a Boric haciendo cantidad de cosas así, no más que y podría decir que podría parecer más es un buen muchacho de derecho, estudiante juicioso, ¿sí? Es ese sentido. Se me ocurre, no sé, que tú ayer lo mostrabas en el sentido y hablamos sobre el asunto. Listo, no sé, no, yo creo que ya había prometido por aquí un último comentario. Hablando de excesos, es un poquitico de tu excelente, complementar dos palabritas de tu excelente intervención. Hablando de excesos, los viejos hablamos de nuestra vida, ya. A mí la historia me regaló dos personajes maravillosos, excesivos. Cuando Fidel Castro habló 8 horas por primera vez en la Plaza de la Revolución, no lo creíamos. 8 horas. Pero vino otro y fue mejor. Se llama Chávez. Habló 12 horas y fue encantador. Maravilloso. Si hubiera hablado 14, también lo hubiera oído, también, y con todo el pueblo venezolano. 12 horas es excesivo, hasta que Chávez nos enseñó el asunto, nos dijo, todos somos Chávez. Ese es el exceso máximo. ¿Qué más quieren? Todos somos Chávez. Ese es el don que Dios le regaló a algunos maldingos de poder hablar de esa manera. No lo podemos hacer todo. Maravilloso, profesor. Muchas gracias. Doctor gracias. Efectivamente, yo les doy gracias a todos a todos los que están conectados y bueno, ahí ustedes me conocen para mandarle la ponencia.